Entonces, hoy estamos muy contentos de poder abrir el espacio para hablar de uno de los temas sin duda más importantes durante el periodo de la pandemia. Creo que salió al descubierto las secuelas, las consecuencias de una realidad que de por sí ya existía en nuestro México, que es la realidad de la movilidad humana. Y durante la pandemia, por supuesto, quedaron al descubierto muchas otras dimensiones, secuelas, consecuencias que hoy queremos posiblemente a discutir tanto como se pueda con tres maravillosos panelistas que tenemos el día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a Melissa Bertis, quien es la secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Bienvenida, Meli. Un placer y un honor conversar contigo. Dar la bienvenida a Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, Chiapas. Igualmente, Rita, un placer y un honor escuchar siempre tus comentarios y opiniones. Y finalmente a Miguel Ángel Aguilar Dorado. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu participación, del Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria de Segovia. Publicamos el año pasado una política migratoria pensada como una política transversal y no como una política seccional. Básicamente por dos motivos. Es una política migratoria que se centra en el sujeto, es decir, nos alejamos de la idea de securitización que consideramos que es anacrónica, que consideramos que es fallida, y nos fuimos al sujeto migrante como destinatario de la política. Y me da gusto que me haya trabado en la palabra sujeto, porque como ustedes saben, sujeto como un concepto tiene una dimensión histórica. Es decir, el sujeto es una persona que está enmarcada en un conjunto de relaciones sociales diagonal históricas. Y la segunda parte por la que consideramos que es transeccional es porque le dimos un enfoque de integración y reintegración. Es claro, es evidente que las críticas están llegando con frecuencia. Muchas de las críticas tienen mucha razón, particularmente en lo que respecta en la puesta en práctica o en la operación de la política migratoria. Y es que para nosotros es efectivamente raro que por un lado se otorguen 14,000 tarjetas de visitante por razones humanitarias a las primeras caravanas y luego se despliegue parte de la Guardia Nacional. Que por un lado revisemos los acuerdos de entendimiento con otros países, los memorándum de entendimiento con otros países, que se crezca la zona fronteriza con otros estados y por otro lado que tengamos crisis en las fronteras del país. Un poco en descargo recordar que la migración es un proceso, que le afectan distintas variables y que no podemos pensarla como lineal. México tiene 4 dimensiones de migración. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente sale del país, que la gente entra al país, transita y se refugia en el país. Por supuesto que la pandemia modifica esos flujos, que las dimensiones de la migración han adquirido nuevos matices en el mundo y por supuesto México no es la excepción. ¿Qué ha pasado en México ya en nuestra materia? Hay una disminución sustancial en el registro de personas que ingresan a México, una disminución brutal. Por ejemplo, en abril, en este mes de abril, entraron de manera regular al país 138,000 personas. Si hacemos el cotejo con el mes de abril del 2019, entraron casi 3,5 millones de personas. Estamos hablando de una reducción de más del 96%. Esto tomando en cuenta que en la región solo México y Nicaragua no cerramos fronteras y también considerando que otros países sí pusieron restricciones a la entrada y a la salida y que por supuesto hubo una cancelación masiva de vuelos internacionales y de otros tipos de viajes. En cuanto al INAMI, contarles que se reportó también una baja en la repatriación de connacionales de Estados Unidos. En marzo se reportaron casi 20,000 repatriaciones y para finales de abril se sumaron apenas 10,000. El número de personas presentadas en el INAMI también decreció. No quiero dar los datos, no es como la idea de este conversatorio, pero si pensamos en niños y adolescentes alojados en el primer trimestre del 2019 eran 52,000 y para el primer trimestre eran 4,639. Esto, insisto, solo de niños y adolescentes. ¿Qué sí nos aumentó? Aumentaron muchísimo las solicitudes de protección internacional, aumentaron las solicitudes de refugio, aumentaron la expedición de visas por razones humanitarias y las de visitante regional. En el Centro de Estudios Migratorios decidimos hacer panoramas de todas las vertientes de la migración, no entrar solo como a la idea de la migración como un proceso casi de paso en la antropología, sino vemos que hay cosas terribles, ¿no? Entonces tenemos muchas publicaciones que nos gustaría que consultaran. Hay un número que estamos preparando en este momento sobre migración y salud. Tenemos un número sobre extracontinentales porque México no solo recibe Triángulo Norte, tenemos mucha gente de la India, tenemos gente de África, 123 países aproximadamente nos están llegando. Tenemos un documento muy importante que nos ha estado sirviendo para replantear las políticas sobre muertes de migrantes en tránsito y muchísimos artículos que los invitamos a que revisen en la página de la unidad. Lo último, el año entrante tenemos la presencia de la Conferencia Regional sobre Migración.
Eso nos dice, efectivamente, seguimos siendo líderes regionales y nos pone en el compromiso de insistir en el cambio de una política migratoria del paso de securitización a uno de derechos humanos. Pero justo el problema es la política migratoria en México, la actual política migratoria en México, porque se quiere abordar el tema migratorio desde la visión migratoria y no desde la garantía de derechos. Está vinculada al tema de seguridad nacional, lo cual es un grave problema, porque esto lo que ha demostrado y lo que hemos tenido como resultado justo es la criminalización y la persecución de la migración para ingresar. Se menciona el tema de niñez y adolescencia alojados en estación migratoria. Pues para empezar, están privadas de libertad, no pueden salir. En segundo momento, niñas, niños y adolescentes no deberían de estar en estación migratoria. Realmente es una vergüenza que este gobierno, a estas alturas del momento histórico, a partir de múltiples recomendaciones que no ha cumplido, continúe deteniendo a niños, niños y adolescentes en estaciones migratorias. Estas cifras las debería no de estar dando la unidad de política migratoria, sino la debería de estar dando la procuradora o el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, porque eso quiere decir que esta población no está en estación migratoria. Esto cumple, o más bien incumple, cualquier marco normativo, inclusive la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento. Lo siguiente es de que efectivamente hay un memorándum de entendimiento, pero realmente ese memorándum de entendimiento se tendría que revisar muy bien su aplicación, ya que algunas de las personas que fueron retornadas de manera voluntaria, como lo dicen, realmente lo que ocurrió es que se les puso en mayor vulnerabilidad. Se tuvo el reporte y seguramente ahorita Rita va a comentar, pero se les abandonó. No se sabe qué pasó con esas personas y sobre todo no hay mecanismos de garantía de acceso, por ejemplo, una regularización migratoria real. Se menciona que Comar nunca dejó de trabajar, pero suspendió términos. Entonces, al final, está recibiendo solicitudes de protección de personas sujetas de protección internacional, pero no está respondiendo o está respondiendo en un muy bajo nivel, que realmente lo que va a hacer es que las personas desistan de un derecho humano, que es el derecho a solicitar y recibir asilo. En ningún momento nadie ha dicho que estas personas quieren perder su nacionalidad, al contrario, lo que se pretende es que justo México ahorita está en una oportunidad única de poder garantizar que esas personas, aún con la nacionalidad y con las condiciones en las que está, pueda tener realmente una política de inclusión, de garantía de derechos. Justamente la política migratoria debe de eliminar la acción de la privación de libertad que actualmente lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración junto con la colaboración de la Guardia Nacional, como una práctica generalizada por el simple hecho de tener o no contar con un documento migratorio. Es decir, el hecho de no ingresar a territorio mexicano sin un documento migratorio no es un delito, es una falta administrativa, pero en la práctica se maneja como un delito y se les priva de manera completamente ilegal a muchas de las personas que están en estas migratorias. Y también se debe de revalorar la práctica de la deportación expedita sin una evaluación individual de cada caso. O sea, sabemos que muchos de los casos que se manejan por una parte de retorno voluntario, pues no son tan voluntarios, ¿no? Simplemente es un proceso en el que se regresan las personas a sus lugares de origen por el simple hecho de no cumplir con una condición administrativa migratoria en México. Cada Secretaría de Estado en México, pero también a nivel federal, estatal y municipal, deben de tener claridad de que tienen la obligación de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos. O sea, el tema migratorio, a veces dicen que es un tema federal o de competencia federal. No, realmente la responsabilidad de garantía de derechos es en los 3 niveles de gobierno. Quizá hay algunas medidas que sí competen, por ejemplo, al Instituto Nacional de Migración, como es el tema de la verificación y el control migratorio,
pero todo lo que tiene que ver con el acceso a derechos, a identidad, a salud, a trabajo, eso también compete a nivel municipal o a nivel, perdón, estatal. O sea, hemos visto todo, ¿no? Hemos visto cómo se ha ido transformando esto que llaman fenómeno migratorio, que a mí de verdad esos conceptos de pronto me molestan, porque no es un fenómeno, es lo que te escupe en la cara en el día a día un sistema capitalista que expulsa a personas que están en distintos niveles de vulneración de derechos, ¿no? Es eso, desde ahí yo parto, ¿no? O sea, me puede mucho cuando hablamos de números y no hablamos de historias de vida, de rostros, de lo que viene detrás, ¿no? Eso es lo que nos toca a nosotros atender todos los días. A mis compañeras que hacen la representación legal les toca escuchar esas historias para poderlas traducir justo en solicitudes de asilo, en quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en denuncias penales, en lo que sea que se tenga que hacer para que las personas puedan acceder a derechos o puedan acceder a justicia, ¿no? Entonces, desde ahí es desde donde nosotros estamos hablando. Hemos visto en estos 20 años cómo hemos transitado en los perfiles de las personas que cruzan la frontera sur, de ser hombres en esta migración clásica que se ha hablado y que la teoría neoclásica califica como una migración económica. Lo hemos visto cómo se ha feminizado la migración, cómo se ha infantilizado la migración y cómo ahora son familias, pero también grupos grandes de personas que nosotros hemos llamado éxodos migratorios, habrá quien los nombre como caravanas, ¿no? Pero es la expresión de una serie de factores que hacen que esas personas, no por una razón económica, no por razonada, vaya, o por una que no les queda otra, a veces en el quedarte o irte, igualmente se te va la vida, ¿no? Porque es lo que muchas de ellas nos dicen cuando nosotros les preguntamos, pero si sabes que cruzar México o transitar en México es peligroso, ¿por qué no te quedas? Y lo que nos dicen es, ¿y para qué me quedo? O sea, si da igual, ¿no? O sea, si me van a matar, que me maten en el intento de cruzar, ¿no? O sea, eso es lo que nos dicen. Y también hemos visto durante el último año ha sido como muy frustrante, sí debo decirlo, porque nosotros teníamos una alta expectativa en el cambio de gobierno. Teníamos una alta expectativa porque se hablaba desde un enfoque de derechos humanos que se iba a dar atención a esta migración. Y bueno, nos duró 5 minutos el encanto, ¿no? Nos duró de enero a abril del año pasado y después vino la represión y después vino el abuso de autoridad. Y lamentablemente, como nunca, hay que decirlo, como nunca en ninguna administración, han perdido la vida personas migrantes bajo la custodia del Instituto de Migración o de alguna autoridad federal, llámese policía federal, en este tránsito hacia la Guardia Nacional y estas cosas, ¿no? Entonces, como nunca, tuvimos 5 personas fallecidas el año pasado, una este año, y entre esas, una adolescente, bueno, una joven, ¿no? Una joven de 18 y una niña de 10 años. Y el año pasado lo que tuvimos fue a una Secretaría de Gobernación, tuvimos a un canciller, hablando de poblaciones que estaban invadiendo prácticamente al país, que decían que eran caravanas que estaban organizadas para desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel, que venían traficantes, incluso a las organizaciones que acompañan, se les tachó de traficantes de personas. O sea, ha habido eso, y eso claro que nos toca a nosotros en Tapachula, ciudad chiquita en la frontera con Guatemala, porque resulta que se rompió todo, ¿no? O sea, toda la solidaridad que podía haber habido en algún momento en los puntos, en los municipios más cercanos a la frontera o en algunas pequeñas localidades donde las personas, por estos años de migración que han sido testigos de cómo pasa la gente, de cómo aumenta el volumen, de cómo llegan familias con personas discapacitadas, con señoras embarazadas, con niños en brazos, con abuelitos, con abuelitas, o sea, la familia entera, la gente está viendo eso y salía a ayudar, daba alimento, daba agua, dejaba que la gente pasara, que descansara, y hoy lo que tenemos es una reversión de todo eso, ¿no? La solidaridad desde este discurso criminalizante del gobierno, desde este discurso que también toman los medios de comunicación, rompió las redes de solidaridad que podía haber, ¿no? Y entonces ahora todo el mundo corre peligro, las personas por ser migrantes y nosotros por ser defensores, ¿no? Entonces creo que esto es algo que no
no logran ver las autoridades. Entonces, las migraciones no van a parar, se van a complejizar mucho más. Lo estamos viendo. Nosotros hemos visto a personas africanas que normalmente no llegaban o no en esta cantidad a México, personas haitianas, tuvimos el caso de las personas venezolanas, y así, ¿no? O sea, tenemos un abanico de nacionalidades que están llegando a México y que están huyendo, muchas de ellas están huyendo. Y entonces, claro, o sea, lo más fácil desde las autoridades es clasificarlas como migrantes, porque eso te excluye de un montón de responsabilidades, porque el tema de dar asilo, de dar protección internacional, compromete a garantizar derechos, a invertir en presupuesto, a que tengas que pensar la política pública para protegerlas. O sea, claro que es un trabajo muy fuerte. Entonces, de pronto, a mí también me molesta mucho este discurso de, ay, México, el país de los refugiados. Sí, claro, el país de los refugiados blancos españoles, pero nunca hacemos rememoranza de las migraciones de Guatemala. O sea, nunca hacemos referencia a lo importante que fue institucionalmente que llegaran las personas de Guatemala en los 80s, porque fue lo que crea la institucionalidad, o sea, crea la Comar, crea el acuerdo de cooperación con ACNUR, crea un montón de cosas, pero, no, lo más fácil es irnos a esta migración europea, española, que claro que también fue muy trágica y que era necesario protegerlos, pero siempre nos vamos allá y olvidamos lo que pasó en los 80s con El Salvador, con Nicaragua, con Guatemala, con los cubanos, con los chilenos más atrás, con los argentinos, los uruguayos y un largo, ¿no? Un largo etcétera en América Latina. El discurso de odio, el discurso de exclusión construido desde la autoridad puede parar y se puede transformar en un discurso de protección y de respeto de derechos humanos. Si el canciller deja de hablar de un problema económico o deja de ver a la migración como un problema económico, porque también eso hay que decirlo, históricamente México ha movido sus flujos migratorios o ha aceptado o no a ciertos perfiles migratorios dependiendo del desarrollo económico que quiera hacer o del impulso que le quiera dar, ¿no? Que normalmente los bienvenidos son los europeos, los mal bienvenidos fueron los asiáticos, en concreto los chinos, y ahora los centroamericanos, ¿no? Entonces, claro que hay una presión económica, claro que hay una presión política internacional, pero claro que tú tienes un compromiso internacional en materia de derechos humanos como país que también tienes que cumplir y que tienes un montón de recomendaciones que te dicen que debes reforzar el sistema de asilo, que debes evitar la detención de los niños, que debes armonizar la ley laboral con la Convención de los Trabajadores Migratorios para que las personas que se quedan en México a trabajar, a vender su fuerza de trabajo, tengan los mismos derechos y no sean tratados como migrantes, sino como trabajadores, que es lo que son, ¿no? En términos de las caravanas, yo creo que algo que le espantó al gobierno de Andrés Manuel fue el tema de la irrupción de la frontera, porque caravanas hemos tenido durante mucho tiempo. Están las caravanas de las madres que hacen búsqueda de migrantes desaparecidos en México. Tuvimos en algún momento los viacrucis. La diferencia es que las caravanas entraban con todo un protocolo, con toda una serie de protecciones, con acuerdos con la Cancillería, con diputados. Era un tema mediático de búsqueda de justicia y de sus hijos, ¿no? Y el tema de los viacrucis se formaban dentro del territorio nacional y empezaban a transitar hacia el norte. El tema de estos éxodos que empezamos a ver en el 2018 y se repiten en el 2019 es que irrumpen la frontera. Y entonces desde ahí es bien fácil decir violan la soberanía, ¿no? Y entonces desde ahí es bien fácil activar el tema de seguridad nacional sin ver que esas personas están buscando protección. Entonces, si tú alcanzas a poner en el centro los derechos humanos conforme al artículo 1 constitucional y alcanzas a proteger a las personas, entonces no haces un despliegue de 6,000 elementos de la Guardia Nacional, sino que haces todo un despliegue de asistencia humanitaria, porque además ya lo has hecho. Lo hiciste en los 80s, podrías haberlo vuelto a hacer en el 2019, ¿no? Entonces, vaya, o sea, sí hay un tema de voluntad del Estado, de voluntad política, de no bajar la cabeza ante las presiones, porque esas también son históricas, de Estados Unidos en cuanto se abre la frontera sur y le llegan a su frontera, y entonces no claudicar en eso. O sea, a ver, si en algún momento fuimos contrapeso de Estados Unidos regionalmente,
yo creo que es una oportunidad de volver a hacer eso, de volver a hacer ese contrapeso y mirar los flujos migratorios desde este enfoque que dice Melissa de derechos humanos y no de seguridad nacional. Hay como pequeños puntos que empezar a diferenciar, como para entender en un diálogo mucho más concreto. No es lo mismo hacer una política, no es lo mismo operar una política, no es lo mismo vigilar. Eso hay que tenerlo cuidado porque tenemos que estar pensando en el interlocutor, eso no es lo mismo. Como tampoco es lo mismo negar la nacionalidad, como que fue el comentario que hizo Melissa, que hacer lo que está haciendo El Salvador, que fue un comentario específico que no hace con muchos de sus conciudadanos y que tiene que ver con la responsabilidad, y que también anota mi participación. El gobierno federal ha diseñado las estrategias con los 3 niveles de gobierno para ver cuál es la reforma de integración y desintegración. Recordarles también que el mecanismo de defensa se ha activado en un montón de ocasiones y que efectivamente hay muchísimas faltas, hay muchísimas cosas que tenemos que hacer. Recordarles que la unidad de política migratoria, insisto, por el tema, en términos de los alcances. Interlocutores, exacto, no de los interlocutores, la Comisión de la Unidad de Política Migratoria envió a la Comisión para la Atención de la Caravana Migrante muchísimas recomendaciones. Decirles que en realidad a la UPM, al menos a la UPM no le falta pueblo. Estuvimos desde marzo, abril y mayo en 2019. Hemos observado y emitido en el ámbito de nuestra atribución las recomendaciones de política pública necesarias para fortalecer la perspectiva de derechos humanos en operación. Por parte, cerraría nada más decir algo de la Guardia Nacional. Estamos de acuerdo que la Guardia Nacional no tendría que estar desplegada y hemos aventado un montón de recomendaciones en ese sentido, no recomendaciones como derechos humanos, pero sí desde la propia subsecretaría a la que estamos perteneciendo. Y me parece que no hay mucho que agregar. Sí, en términos de NNA, hay 65 estaciones migratorias en este país y albergues migratorios. Hay una capacidad de 8.524 espacios. En marzo había 3.000 personas y actualmente se albergan 106 personas. Eso quiere decir, un poco para avanzar en el diálogo, que sí estamos priorizando la protección de derechos humanos de las personas migrantes, que estamos trabajando en los mecanismos de, se me fue la palabra, alternativas a la detención, que la Secretaría de Gobernación a través del INAMI estuvo intentando en todo momento salvaguardar la integridad de la población en contextos de movilidad, y que los prontuarios sobre poblaciones, voy a hacer un comercial, el prontuario sobre poblaciones vulnerables en condiciones de vulnerabilidad, que hace la Unidad de Política Migratoria, ha insistido en fortalecer las instituciones, las capacidades institucionales de Comar. Sabemos que se requiere una acción concretada entre varios países para poder lograr un sistema de refugio pleno, ya que en términos de presupuesto la Cámara de Diputados tiene que asignar un mayor monto a esta institución. La Unidad de Política Migratoria tiene en sus manos esa propuesta de cómo desde la sociedad civil estamos planteando un sistema integral de protección a personas en movilidad humana, en situación de movilidad humana. Ahí hacemos una propuesta en cuanto a no detención, en cuanto a derecho a la identidad, a registro, todo el tema de cuestiones laborales, de nacionalidad. O sea, es una propuesta bastante amplia, inclusive se hizo una propuesta de cambio de la estructura de gobierno, ¿no? Por ejemplo, de dar mayor peso, por ejemplo, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, justo que no sea una coordinación, sino que pueda tener un rango más elevado. O sea, el tema en este momento, en esta administración, es complejo, justo porque todo el tema migratorio se ha concentrado en Cancillería, ¿no? Nosotros desde fuera tenemos la impresión de que no hay un diálogo entre Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores y que más bien se están peleando. Esa es la impresión que nos dan, honestamente. Entonces, en ese no entendimiento y en el manoteo político, porque claro que hay un manoteo político, hay un interés detrás y seguramente electoral también hay que decirlo, pues entonces las acciones o la buena voluntad que puedan tener algunos funcionarios se diluye, sobre todo cuando no son tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema de institucionalidad, ¿no? Que habría que ver cómo lo van a resolver, porque pues si desde acá lo estamos mirando, pues imagínense, ¿no? Entonces, bueno, lo otro es, en términos de discurso, que era lo que yo decía hace un rato, o sea, si estamos hablando de que una constitución, que hubo todo un cambio para acoger los derechos humanos como el eje central de este Estado, que es el Estado mexicano, y que en ese artículo primero las instituciones y sus funcionarios están obligados a proteger, respetar y garantizar derechos humanos, lo que no entiendo
es con base en eso, porque hay discursos que criminalizan a las personas, y de ahí digo que es bien fácil, no por banalizar, digamos, lo que es la construcción de una política pública, claro que tiene un gran complejo eso, ¿no? Sino el cómo llamas la atención a tu alto representante de gobierno, que además en su momento fue parte de la Suprema Corte de Justicia, que sabe de lo que estamos hablando en términos de derechos. ¿Cómo le dices que no puede referirse a las personas en ese sentido? Porque lo que da lugar es para que la Procuradora de Protección a la Infancia se refiera a las personas africanas como caníbales. Entonces, si tu máxima autoridad de gobierno está hablando así de las personas migrantes, ¿con qué autoridad moral y demás le llaman la atención a una procuradora que se refiere así en contra de las personas de origen africano o haitiano, ¿no? Entonces, es ahí a donde tiene que comenzar. Lo mismo con Cancillería, o sea, no es una invasión, no es que vengan con armas y nos estén declarando la guerra. También en materia internacional hay un derecho internacional de guerra y hay todo un camino para hacer la declaratoria a otro estado, a otro país, vaya, ¿no? Entonces, es mirar lo que está pasando, que lo hemos venido diciendo durante años. O sea, es una crisis humanitaria lo que se vive en Centroamérica y que es resultado de un montón de factores que se vienen arrastrando desde tiempo atrás, o sea, desde los 70s, 80s para acá. Es la sumatoria de un montón de cosas que ponen a estas personas en esta situación. Entonces, es mirar eso, o sea, mirar no el aquí y el ahora, sino en el proceso que ha sido para poder entender, porque también el Estado mexicano en ese transcurrir, como hace rato lo decía, ha tenido transformaciones. En algún momento se llegó a tener el programa especial de política migratoria que por implementar el plan Frontera Sur no aplicó. Pero acá ni siquiera ha habido esa voluntad de crear un programa especial, ¿no? O sea, ni siquiera está en ese sentido establecido con la participación. O sea, este desconocimiento de los documentos que se cabildearon durante todo el año pasado es preocupante, ¿no? Porque entonces no fuimos escuchados o escuchadas. Entonces, es en ese sentido, ¿no? Y cómo vas haciendo que eso llegue a los oídos de las personas da pie. O sea, es que es ahí, ¿no? Del contexto de COVID que es importante. Ya Melissa anunciaba algo ahorita en su cierre. O sea, la estrategia que se armó desde diversas organizaciones y redes de derechos humanos, pues para pedir la liberación de las personas, ¿no? Se trabajó fuertemente en un amparo en donde se reconoce o se establece un patrón de conducta. Nosotros lo que hicimos fue un amparo por interés legítimo, no por interés jurídico, perdón por los tecnicismos, y entonces hablábamos de un patrón de conducta desde las autoridades que tiene antecedentes y que han sido documentadas y que no es otra cosa que la precaria situación en que se encuentran en detención las personas desde siempre, ¿no? Sin acceso a salud, sin acceso a medidas de sanidad adecuadas, temas de hacinamiento, justo lo de la detención de los niños, de las niñas y los adolescentes en espacios de adultos, porque las estaciones migratorias son pensadas para adultos en un perfil masculino, ¿no? Por esto que yo decía al inicio de la migración económica, ¿no? Que ha sido la tradicionalmente a combatir. Entonces, vaya, son espacios en ese sentido y se construye este patrón de conducta. ¿Qué organizaciones, cómo INCIDE, que ha entrado a Cayucan, como Sin Fronteras, como el Fray Matías, como la Comisión Mexicana, que hemos observado estas condiciones, teníamos los elementos? Y decíamos, bueno, liberar a las personas, pero liberarlas atendiendo justo al tema de protección internacional. ¿Cómo vas revisando los perfiles, el tema de la salud y todo esto, ¿no? Sin embargo, lo que tuvimos fue que fueron sacando a las personas y nos llegaron abandonadas a Frontera Sur. Nosotros vimos, o sea, un camión, como de 45 personas, que de pronto entró a la estación migratoria, pensamos que los iban a dejar ahí, y no, salieron y los bajaron y los dejaron ahí. O sea, crúcense como puedan en Suchiate y lleguen a Guatemala. Y del lado de Tenosique pasó lo mismo, ¿no? Les daban a firmar hojas en blanco que después sabrá que habrá rellenado la autoridad migratoria ahí, pero incluso los obligaron a cruzar a pie, ¿no? Del otro lado de Guatemala tuvieron que activar ahí alguna medida para conseguir camiones que los llevaran a Honduras, porque muchos eran de Honduras, ¿no? Entonces, eso te habla de un montón de violaciones a derechos humanos de personas que están bajo custodia del Estado mexicano, ¿no? Y que tendrían que haberse protegidos en un contexto de emergencia sanitaria donde está
de por medio a la vida de las personas, ¿no? Entonces, dábamos una serie de alternativas para que las personas fueran saliendo y que también decíamos, los albergues de sociedad civil no deben ser los espacios que en automático el Estado mexicano mire, porque ellos también están pasando por una situación complicada, habían decidido ya cerrar y con todo el derecho y la legitimidad para proteger ellos mismos su salud y de las personas que ya estaban y no poner en riesgo a nadie más, ¿no? Entonces, y que también decíamos, los albergues de sociedad civil no deben ser los espacios que en automático el Estado mexicano mire, porque ellos también están pasando por una situación complicada, habían decidido ya cerrar y con todo el derecho y la legitimidad para proteger ellos mismos su salud y de las personas que ya estaban y no poner en riesgo a nadie más, ¿no? Entonces, el resultado fue esto y además con bombo y platillo lo anunció el INM, que vació 3,000 y tantas personas salieron, pero en estas circunstancias, sin activar medidas de protección, como lo hicieron otros países, ¿no? Que también tienen estos problemas. Portugal, España, Estados Unidos, de pronto, a Estados Unidos miró otras formas de, ¿no? Que después reculó, bueno, es otra cosa. Pero hubo formas alternativas de tratar esta situación tan específica. Y yo creo que lo que nos deja esta experiencia es justo eso, ¿no? O sea, el tema estructural que no ha sido atendido y que lo único que fue o que pasó fue que se desnuda la vulnerabilidad en que se encuentran las personas ahí. Y yo creo que el ejemplo más claro son estos motines que hubo. O sea, claro, si yo soy migrante, estoy en un país, me están deteniendo, hay una emergencia sanitaria, yo quiero huir. O sea, yo quiero huir porque no sé, el agente de migración no es mi amigo. Históricamente sé que no es mi amigo ni me va a cuidar, me va a reprimir. Entonces yo no quiero estar en ese espacio, quiero estar con personas de confianza, alguien a quien yo pueda pedirle ayuda en caso de que me enferme y que sé que no me va a deportar enfermo, que me va a llevar a atenderme, ¿no? Entonces, creo que esas cosas estuvieron ahí y lo que no se miró fue eso, ¿no? O sea, en este tema de dignidad humana, cómo se estaba protegiendo y garantizando la dignidad humana de las personas que estaban detenidas, porque la dignidad humana también es un derecho, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí habrá muchas cosas que revisar y aprovechar, porque sí, si la nueva realidad va a ser otra vez la Guardia Nacional, los retenes, la deportación en caliente, la violación al derecho de asilo, pues no, o sea, no, gracias. Hacia allá, eso no es la nueva normalidad, eso ya está, ¿no? O sea, es el reconocimiento efectivo de los perfiles que necesitan protección pasan por el fortalecimiento de Comar, sí o sí. Pasan por el presupuesto, sí o sí. Pasa porque se entienda que ya Comar no puede estar solamente en los puntos de entrada, porque ya no es suficiente, porque la gente se recorre, porque la gente pide traslados, porque por su seguridad no pueden terminar en Tapachula su procedimiento o en Tenosique o en Villahermosa, sino que tienen que venirse a la Ciudad de México o a otros puntos más hacia el centro, porque su agente persecutor los alcanza, ¿no? Entonces es eso, identificar, fortalecer, abrir más oficinas, tener el personal capacitado e identificar y proteger. No es, la salida tampoco son dar tarjetas por razones humanitarias como confeti, no. O sea, no, porque también hay un marco jurídico que te dice qué hacer. Entonces, aplica tu marco jurídico. Si no, ¿para qué lo creas, no? Es este largo cantar con México de que tenemos un montón de leyes y bien bonitas, pero ninguna aplicamos. Aplica la ley, respeta el derecho y protege a las personas que necesitan ser protegidas. Es eso, o sea, no hay más que fortalecer al sistema de asilo. Muchas gracias.